Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a todos los presentes. Esta reunión fue fijada con el objetivo de que cada institución pueda plantear las propuestas de modificaciones que sus respectivas instituciones habían enviado ya en esta semana anterior, ¿verdad? El mensaje es a tratar, es del mensaje número 2722 de fecha 20 de junio del 2025, por el cual remite el proyecto de ley que crea el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el Sistema de Alerta MAFE. En ese sentido, quiero mencionar que las instituciones invitadas son el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación y Ciencias, la Comandancia de la Policía Nacional, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. También quiero agradecerle la presencia al doctor Juan Mendoza, que es el director de la Comisión de Ciencias y Tecnología de la Cámara de Senadores, que también nos acompaña acá en la mesa. Cuando ustedes me solicitan la palabra, por favor, les voy a pedir que vayan mencionando a qué instituciones pertenecen. El presente proyecto de ley contiene 14 artículos y tiene por objeto la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, en adelante denominado el registro, a cargo de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de las Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, en el cual se inscribe información integral de las personas desaparecidas de conformidad al objeto de la presente ley, así como también la creación del sistema Alerta MAFE. Actualmente, la ausencia de un sistema de respuesta rápida que comprenda acciones concretas de apoyo del sector privado dificulta la búsqueda y agravan de esta manera el riesgo para las posibles víctimas. La propuesta viene a llenar un vacío legal, estableciendo mecanismos de actuaciones urgentes, coordinación entre instituciones y difusión masiva de alertas, por lo cual no se observa inconstitucionalidad ni conflicto en el ordenamiento jurídico vigente. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia ha remitido modificaciones al proyecto de ley que serán presentados en el cuadro comparativo. Así también recibimos informes del Ministerio de Educación y Ciencias, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, Senadis y CONATEL. Le quiero dar la palabra a o al representante del Ministerio del Interior, si está, por favor. Adelante, doctora. Si se presenta, por favor. Muy buenas tardes. Soy la doctora Teresa Martínez y estoy por el Ministerio del Interior. Nosotros enviamos un dictamen en el sentido de que hay un acuerdo con la ley, no reviste ninguna situación de inconstitucionalidad, pero hay dos situaciones que se pide, que es con respecto a la dependencia de esta dirección, de este registro, que debe ser de la Policía Nacional, porque allí está todo el sistema operativo, ¿verdad? De lo contrario sería agregarle una burocracia más al sistema, que obligaría a ir por la comandancia y después para que llegue a quienes van a hacer efectivo esto. O sea que la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas trabajará de manera coordinada con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, creada por el Poder Ejecutivo, pero la observación que se hace con mayor énfasis es que debe estar inserto en la Policía Nacional. Voy a pedir que cada institución vaya dando su informe y posteriormente entraríamos al estudio en artículo por artículo y si cada institución propone alguna modificación, si es que las tiene.
Representante del Ministerio de Educación. Hola, me escuchan, ¿verdad? Sí, desde el Ministerio de Educación, la verdad que nosotros también enviamos ya nuestro parecer, encontramos viable esta ley. Sí incorporamos una cláusula ahí para el tema presupuestario, ¿verdad? Vimos que se trabajó bastante bien con el tema de niños, niñas y adolescentes también, porque nos compete en el área educativa, ¿verdad? El resguardo para las publicaciones. En ese sentido, solamente encontramos el tema de la cláusula para el presupuesto. De hecho, que formamos luego parte nosotros ya de esta comisión que venimos trabajando a partir del decreto. Nada más es el aporte que presentamos desde el Ministerio de Educación. Muchas gracias, doctora. Le damos la palabra a los representantes de la comandancia. Si se presenta, por favor. Buenas tardes para todos. Yo soy el comisario Felipe Figueredo, jefe del Departamento especializado en búsqueda y localización de personas desaparecidas. Nosotros también habíamos presentado nuestra propuesta justamente para esta comisión. También mencionarle también que a través del decreto del Poder Ejecutivo se ha creado una Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, en donde cada componente de esta comisión también han elevado la propuesta referente a este proyecto. Cada uno han emitido un dictamen y justamente la asesoría jurídica del Ministerio del Interior está trabajando para tratar de sacar una propuesta unificada en cuanto a este proyecto de ley. Muchas gracias. Representante de la Secretaría Nacional de los Derechos Humanos de las Personas, CENADIS. Okay. CONATEL. Muy buenas tardes para todos. Me presento, soy el ingeniero Víctor Martínez, miembro del directorio de CONATEL. Me acompañan el ingeniero Jorge Domínguez, coordinador del gabinete técnico, y también nos acompaña un representante de la propia asesoría legal para significar que habíamos circunscripto nuestro análisis a los artículos 10 y 14, si mal no recuerdo, 13, perdón, pero donde pusimos foco fue en el artículo 10. Tenemos algunas sugerencias de supresión y adición a ese texto que seguramente en su momento lo podemos explicar con mayores detalles. Esto independientemente de lo que acaba de comentar el comisario Figueredo, porque CONATEL también hace parte de la comisión conformada por decreto del Poder Ejecutivo. Muchas gracias. Sí, le damos la palabra a la representante del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, por favor. Ahí sí. Buenas tardes. Del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, en julio hemos recibido el requerimiento de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Defensa Nacional y Fuerza Pública de la Cámara de Senadores respecto a dos proyectos de ley que están en trámite. En ese sentido, la Dirección General de Asesoría Jurídica ha remitido el dictamen 194, donde han formulado observaciones, algunas de forma y otras sugerencias de redacción. Igualmente, como lo señalaron los representantes del Departamento de Búsqueda y Localización, hemos estado manteniendo reuniones para tratar de coincidir en la redacción en cuanto a la gobernanza que establece esta propuesta legislativa. Doctora, ¿alguien más quiere hacer uso de la palabra? Perfecto. Nuestro mecanismo de estudio con la coordinadora de la comisión, la licenciada Noelia, les va a proyectar el cuadro que se estuvo trabajando
con relación a todas las propuestas de las instituciones que habían remitido a la comisión y para hacer una comparación con la media sanción que actualmente consta. Y les pido que si tienen alguna modificación en algún artículo, que puedan solicitar el uso de la palabra. Gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Como ven proyectado, tenemos un cuadro comparativo con la media sanción que viene de diputados y con una propuesta de modificaciones que se trabajó del informe del Ministerio de la Niñez, que en su mismo informe habla de que ellos en el Ministerio ya se trabajó con el Ministerio del Interior en cuanto a los artículos 4, 7, 8, 10, como anteriormente estuvo explicando la doctora. También tiene modificaciones desde el artículo primero, que sería el objeto de esta ley, el artículo segundo, tercero, cuarto, sexto, artículo 11 y otros agregados que serían el artículo 13, 14, si pueden bajar más, serían nuevos artículos 14, 15 y 16. La metodología de trabajo, si es que les parece a todos, ya que hubo un trabajo, digamos, ya en los diferentes ministerios, y en relación a lo que ya mencionaron en su presentación, creemos que desde la comisión se tuvo en cuenta esas modificaciones, no así lo que CONATEL está exponiendo en su artículo 10. Entonces en ese artículo podemos también mirar un poco mejor lo que está redactado, a ver si contempla lo que así se quiere desde la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. ¿Les parece bien si vamos mirando desde el artículo primero? Porque esta reunión es ya después de tener una reunión con los miembros de la Comisión de la Familia, en donde estuvimos comentando las modificaciones que estuvimos recibiendo por cada ministerio, entonces a fin de tener ya un texto consensuado para la próxima reunión. Desde el artículo primero estaríamos ya. Le quiero dar la palabra al Ministerio de la Niñez, ya que lo que está acá contemplado, digamos, en el cuadro comparativo es lo que envió el Ministerio de la Niñez en su artículo primero. Doctora Leticia, un ratito, dice, el objeto de este artículo y su modificación que hizo el Ministerio, dice que debería circunscribirse a la creación del registro nacional y dejar los siguientes párrafos, como vemos en el comparativo, a otros artículos posteriores. Por eso es lo que el Ministerio de la Niñez nos redacta esta modificación, donde hace del objeto de la creación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y establecer el Sistema Nacional de Alerta Inmediata para Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, a fin de garantizar la localización segura y oportuna de toda persona cuyo paradero se desconozca, con especial prioridad a personas en situación de vulnerabilidad. Creo que el comentario justamente que hicimos es lo que diste lectura, de que el artículo primero, como está redactado, abarca muchas cuestiones y que también resultaría contradictorio con otro artículo. Se trata de cuestiones relacionadas al aspecto operativo de la ley y en que debe circunscribirse al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y el sistema de alerta. Y en lo que respecta a la legitimación de consultar información relacionada con personas desaparecidas, se considera que se debe acreditar fehacientemente la legitimación, o sea, el interés legítimo en acceder a esta información, ya que en otro artículo se habla que esta información tiene que tener carácter restringido sobre los datos que obran en el registro.
Por eso la sugerencia de redacción de hacerlo de manera más acotada. Doctora Teresa, ¿alguna observación con relación a esa propuesta de modificación? No tenemos observación ahí. A partir del 7 estamos con... Perfecto. ¿Alguien que quiera proponer alguna modificación? En el artículo 1. Pasamos al artículo 2. ¿Sí? Para nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Habla ahí del registro Nacional de Personas Desaparecidas, a cargo de la Dirección Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Y para dejar claro, ¿verdad?, que nosotros, el departamento que cuenta la policía es un departamento de búsqueda y localización de personas desaparecidas, no Dirección Nacional. Conforme a la Ley 7280 de modernización de la Policía Nacional. Sería el cambio de dirección. Dirección Nacional. Es Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional. ¿Y cómo estaría la modificación? La presente ley tiene por objeto crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. A cargo del Departamento Especializado en Búsqueda y Localización. Se debe aclarar ahí. Sí. Y establecer el sistema nacional va a seguir Sí. la redacción. Sí, ese sí está bien, ¿verdad? Para nosotros, por ejemplo, eso es conforme al artículo 235, numeral 5 de la Ley 7280, que crea el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Esa modificación entonces vamos Sí. a tener en cuenta. Tiene un alcance a nivel país. ¿Podemos ver este artículo segundo? Sí. En el artículo segundo también le doy la palabra a la representante del Ministerio de la Niñez. Ay, perdón. Esa redacción es complementando ambas propuestas legislativas, tanto la que tuvo su origen en Cámara de Diputados como la que está en trámite en senadores. Y en base a eso se hizo la sugerencia de esa redacción. En el cuadro comparativo tenemos entonces lo que es personas desaparecidas y también las autoridades e instituciones públicas, ¿verdad? En relación a lo que es el ámbito de aplicación. Queremos también consultar a las demás instituciones si están de acuerdo con este artículo. Y si no tiene observaciones, vamos pasando al siguiente. ¿Comandancia? No. Artículo 3, definición de persona desaparecida. Ministerio de las Niñas. Sí, en la propuesta legislativa dice que persona desaparecida es aquella de conformidad a las disposiciones legales vigentes. Y ahí lo que tenemos, la disposición legal vigente es la que está en el Código Civil. Por esa razón se sugiere suprimir esa parte y se sugiere otra redacción. Sí, tenemos también que el Ministerio de la Niñez en su informe dice de la necesidad de la rápida respuesta de búsqueda de personas. Entonces es por eso que redefine este artículo. La consulta va a los siguientes ministerios si están de acuerdo con esta redacción. Ahora lo preguntamos. No. ¿No hay ninguna modificación?
se habría eliminado cualquier situación que pudiera requerir la intervención de, donde dice conformidad con las disposiciones de la legislación vigente, una situación de violencia, catástrofe natural. Sería una de las definiciones, la diferencia entre uno y otro. Y quedaría toda persona cuyo paradero se desconozca, cualquier sea su edad, sexo, nacionalidad o condición, y cuya ausencia haya sido denunciada formalmente ante las autoridades competentes, existiendo indicios razonables de que su integridad física, psicológica o libertad personal pudiera encontrarse en riesgo. Ya. Perdón. Solo una confirmación deseo. Esta definición no modifica, no tiene por objeto modificar la definición de persona desaparecida del Código Civil. Tendría que ponerse a los efectos de la presente ley, ¿verdad? Porque es para el efecto de esto que es siempre la búsqueda de las personas. No vamos a modificarlo del Código Civil. Ahí me escucha. Sí, justamente por eso, doctora, la supresión de la propuesta originaria, porque dice de conformidad a la legislación vigente. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra con relación a este artículo? También les quiero comentar que posterior a esta reunión nosotros le vamos a estar remitiendo estas propuestas para que ustedes puedan ir también fijándose de manera más exhaustiva y para que puedan proponer o plantear qué les parece que está bien o qué le quieren agregar. Ya. Entonces el artículo 3º podría ser por técnica legislativa también agregar de esa forma, doctora. Sí. Sí. También una observación, la modificación sería también por el Ministerio de la Niñez en base a información fidedigna. También eso se modificó de lo que es, o sea, se eliminó desde la propuesta del Ministerio de la Niñez. Eso sí, puede también hablar el Ministerio del Interior o la Comandancia, si afectaría la definición. Para nosotros aceptamos esa propuesta, sí, esa modificación. En el artículo 4, naturaleza. El Ministerio de la Niñez Ahí está. En el mismo sentido, o sea, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas no está creada por ninguna legislación, recién ahora se va a reglamentar, existen resoluciones administrativas y la redacción originaria hace una definición y indica de conformidad con las disposiciones legales vigentes, por eso la sugerencia de modificación. ¿Alguna observación de otro ministerio? Están leyendo, están leyendo. Nosotros no tenemos observaciones a ese artículo. El quinto queda igual, no hay modificaciones. Artículo 6º, contenido del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, Ministerio de la Niñez. La sugerencia es incluir un inciso que establezca datos biométricos cuando existan
y un párrafo al final del artículo que diga la inclusión en el registro será obligatoria para toda denuncia de desaparición. ¿Alguna observación? Adelante, doctor. Disculpen, ¿podrían ser tan gentiles en bajar un poquito el texto de forma, creo que hay una definición de lo que es alerta? Ahí, perfecto. Buenas tardes. En este artículo, la CENADIS propone incorporar un inciso a fin de que se exprese si la persona desaparecida es una persona con discapacidad, conforme a la definición establecida en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la legislación nacional aplicable. Consideran oportuno incorporar eso. En el del tratamiento no. Sexto, en el sexto. ¿Senadis propone algo como redacción? Sí, yo le puedo pasar todo después. Bueno. Ningún... Sí. Sí, disculpen. Me quiero referir al, bueno, no sé en cuál de ellos, a alerta, sea literal E o F. Entiendo que la redacción no sufrió alteraciones. La parte final de lo que dice, se consignará la activación de la alerta y termina diciendo, para realizar las publicaciones en telefonías. Yo entiendo que la alerta va a ir por, o sea, desde Conatel entendemos que la alerta puede ir vehiculizada, transmitida, socializada, difundida, como quieran decirlo, a través de varios medios, entre ellos los prestadores de servicios de telecomunicaciones. Pero no solo circunscritos a lo de telefonía, también televisión, lo que es radiodifusión sonora. Entonces, inclusive, por lo menos la visión que yo tenía desde el decreto es que se pueden inclusive hacer publicaciones en determinados puntos de mucha concurrencia, o sea, no solamente circunscrito a lo que dice ahí telefonías, en el sentido de que quizás, así como las autorizaciones judiciales correspondientes para realizar las publicaciones y poner un punto ahí para no especificar en telefonías. Y tengo una duda, le pido al doctor Sergio Hernández que me acompañe en esta duda, si es que es tal. Nosotros hemos venido trabajando con los prestadores de servicios de telecomunicaciones, a quienes les hemos expresado que la alerta sería activada por la Policía Nacional directamente. Nosotros no tenemos en claro si esa alerta requerirá de una autorización judicial o directamente será activada por la Policía Nacional. Sí, en el numeral F habla de alerta. Dice, se consignará la activación de la alerta MAFE en caso de desaparición de niños, niñas, adolescentes y personas adultas, así como las autorizaciones judiciales correspondientes para realizar las publicaciones en telefonía. En ese caso le quiero dar la palabra a la autora Teresa Martínez o a la comandancia. Nosotros, por ejemplo, le agregaríamos a ese también personas adultas, antes de eso también las personas con discapacidad, si se puede aclarar eso. En esa parte tendríamos un inciso nuevo, lo que nos sugirió el compañero y la gente del Senadis. Ya. En relación a la consulta que hizo de la Secretaría Conatel, ¿será que la comandancia nos puede comentar algo sobre lo que habló de lo que es publicaciones? Sí, para nosotros, por ejemplo, sería también, es muy amplio lo que se tiene que abarcar, porque también está la parte de, ahí dice publicaciones en telefonías, y también hay plataformas digitales, diferentes tipos de plataformas digitales que también se tiene que mencionar. Sí, también. Redes sociales. Conatel. Disculpen, vuelvo a insistir en la necesidad de que el texto sea lo más amplio posible.
telefonías en términos regulatorios es un término que no refleja, digamos, nosotros usamos la palabra prestadores de servicios, pero no solamente de telefonía, insisto, televisión, radio, hay incluso cartelería, en fin, hay varios medios por los cuales se puede transmitir la alerta. Entonces, quizás no hacer un listado pormenorizado, sino dejarlo algo amplio, digamos, en ese sentido. Y vuelvo a reiterar mi duda. El registro va a tener una serie de tópicos, de ítems. ¿Va a haber una autorización judicial para la alerta? Esa es mi pregunta. Más allá de que estoy proponiendo que sea algo amplio, no circunscripto a las empresas de telefonía o en mi nomenclatura servicios prestadores de servicios de telecomunicaciones, sino también ¿habrá una autorización judicial en este caso? Yo entendí que era imprescindible la celeridad en la activación y que una autorización judicial pues tendrá sus trámites. Para activar el botón de pánico. A partir de eso. ¿Puedes hablar con tu micrófono? No, pero no hay nada. Cuando se trata de personas menores de edad, hay una restricción específica en la ley. Entonces requiere que eso se levante y eso es instantáneo. Se puede hacer por la Defensoría de la Niñez, la policía ya tiene un protocolo, ¿verdad? Pero sí se requiere un paso más para poder desactivar esa prohibición en ese caso. Doctor, podíamos también seguir recepcionando desde de CONATEL la sugerencia para este inciso F. Sí, con mucho gusto. Nosotros en el ámbito de nuestra competencia nos circunscribiremos a digamos, dejar lo más amplio posible. Lo nuestro son servicios de prestadores de servicios de telecomunicaciones, pero hay otras vías. Podemos buscar una redacción alternativa. Y con respecto a lo que acabo de escuchar del Ministerio del Interior, en tal caso creo que carece de sentido colocar personas adultas, ya que en ese caso no se necesitará la autorización judicial. Pero es una cuestión de ver un poquito el texto, yo estoy seguro que es una cuestión menor. Así que es cuestión, con mucho gusto vamos a colaborar desde CONATEL. Y lo haremos en coordinación con la policía y con el Ministerio del Interior. Muchas gracias, doctor. Le damos la palabra al compañero de la Comisión de Ciencias y Tecnología, por favor. Sí, bueno, buenas tardes. No, en relación al artículo 6, nomás estaba observando y habla mucho de datos personales, inclusive datos biométricos y demás. Lo que preocupa nomás es que la custodia de estos datos, ¿verdad? Tiene que ser bajo estricta cumplimiento del principio de confidencialidad y demás, porque hay que tener en cuenta eso, ¿verdad? Como no está establecido en la ley un artículo en donde hable de principios, tampoco dice en este artículo en relación a eso, ¿verdad? Entonces deberíamos, no sé si colocar o no, obviamente todavía no está aprobada la ley de protección de datos, donde sí habla del principio de confidencialidad y demás cuestiones, ¿verdad? Es una idea que estoy dando porque veo que son muchos datos, ¿verdad? Bueno. Y son datos muy privados, algunos inclusive de menores, y que esos datos deben ser custodiados bajo estricto cumplimiento del principio de confidencialidad. Perdón. Adelante, doctora. Solamente quiero acotar algo que me parece que se está generando una confusión al escuchar la CONATEL. No es que para la publicación se requiere autorización, sino que lo que se va a registrar se está hablando en este artículo. Y sí, sinceramente, acojo lo que dice el director con respecto al manejo de este registro, ¿verdad? Pero acá no es el momento de la autorización, no hace referencia a la publicación, sino a los registros, ¿verdad? Porque después lo otro ya tiene protocolo.
Con respecto a lo último consignado, ¿no satisface el requerimiento, lo expresado en el artículo 5º? Para el manejo de lo que es datos biométricos, doctor. Entendí que la Comisión de Ciencia y Tecnología tenía esa preocupación y no sé si se cubre con ese artículo o es necesario ajustarlo. Sí, en el artículo 5º dice, del tratamiento de los datos personales, se garantiza la debida protección de los datos personales asentados en el registro, asegurando su confidencialidad y cumplimiento de las normas de privacidad establecidas por la legislación aplicable. Creo que... Sí, pero viste que en el 6 habla de datos personales como un inciso y después habla de datos biométricos, habla de información familiar y contacto. Debería ser nomás más genérico, entonces no poner datos personales, sino que los datos establecidos en el artículo siguiente o algo así. Por la comisión podemos seguir trabajando por el concepto de datos biométricos. Vamos anotando también eso. Doctor. Ante lo manifestado por el Ministerio del Interior, voy a circunscribir mi sugerencia al artículo 6º, el literal F sería en la pantalla de la derecha, y en tal caso podríamos quizás simplemente ir a lo mismo que decía al principio, autorizaciones judiciales correspondientes para realizar publicaciones, punto. Entonces ya queda genérico, digamos, suprimir en telefonías, si es que el Ministerio del Interior está de acuerdo. Una revisión ahí y acordar más fuertemente, porque dejar en genérico de repente va a impedir que se haga también por esa vía. Bueno, para pasar al 7º, doctor, quedamos con F, seguir trabajando en esa parte. El artículo 7º. El 7º del Ministerio del Interior hizo unas observaciones, ¿verdad? Dice que de la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de las Personas Desaparecidas, créase la Dirección Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas en adelante DNPD, dependiente orgánicamente del Ministerio del Interior a través de la Comandancia Nacional. Nosotros solicitaríamos que quede directamente dependiente de la Comandancia de la Policía Nacional, porque es el órgano que va a ejecutar esto, es la Policía Nacional, y la dirección tendría que estar en la comandancia, porque va a trabajar directamente con el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Llevarlo al Ministerio del Interior crearía una circunstancia burocracia y otra vez no tendríamos el registro porque no van a llegar rápidamente los datos, ¿verdad? Doctora, en esa parte, antes de pasar a otro párrafo, con el Ministerio de la Niñez, ellos tomaron en cuenta el informe del Ministerio del Interior. Entonces, en el cuadro comparativo tenemos una modificación y habla de la Dirección General de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Créase la Dirección General de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. ¿Estaría de esa forma o tendría que haber otra modificación? Yo le oiría en ese aspecto, si va a quedar en la Policía Nacional, como ellos tienen recientemente aprobada su ley, las direcciones generales tienen un porqué y una razón de ser. Habría que ajustarse a eso. Entonces, no sé si para hacer un registro hay necesidad de una dirección general,
pero sí que esté dependiente de la Policía Nacional, ¿verdad? Perdón, doctora, de la comandancia. De la comandancia de la Policía Nacional. Permiso. Sí, porque, sí, adelante. Sí, nosotros habíamos hecho nuestra propuesta referente a este artículo, ¿verdad? Y hemos mencionado, ¿verdad?, que la Policía Nacional y justamente el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas depende de una dirección general. Y jerárquicamente estamos en una posición en donde para nosotros este sería una redundancia más o menos, ¿verdad? Hemos aclarado ahí, ¿verdad?, que con la Ley 7280 en su artículo 235 numeral 5, que el 235 crea, o sea que es sobre la Dirección General de Prevención y Seguridad, y en su numeral 5 crea el Departamento Especializado en Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas. Justamente entonces pienso de que sí, es una redundancia más o menos para nosotros. Consulta, la creación de la Dirección General es lo que ustedes piensan que es redundante. O sea, esa dirección debería depender de la comandancia. No. Sí, ya existe. Existe una dirección general. Justamente. Sí. Okay. Y ahí donde dice justamente, ¿verdad?, tiene la Dirección General de Búsqueda, entonces lo que se puede poner es: el Departamento de Búsqueda y Localización de Personas tiene como finalidad la sistematización y centralización. Dependiente. Sí. Ahí le vamos dependiente de la comandancia de la Policía Nacional. Así sí. sería. Perfecto. Sobre el punto, justamente esa era la aclaración que dice que el dictamen era del mes de julio y que la gobernanza era lo que estaba siendo estudiado en mesas de trabajo. Y sobre el punto tiene la última palabra el Ministerio del Interior. Sí, nosotros hicimos una observación porque el proyecto originario crea una dirección nacional. En ese caso tiene que tener recursos, tener autarquía, por eso la observación. Pero nos adherimos a lo que disponga el Ministerio del Interior respecto a este artículo. Doctora. Lo que establece y señala la policía, porque tienen que quedar a cargo en la comandancia, como cuando ya existe una dirección general que se ocupa del tema. Le vamos a pedir también en ese punto que nos haga llegar su propuesta de modificación, por favor, para poder adecuar alguna institución que quiera hacer uso de la palabra con relación a este artículo. Entonces estaríamos pendientes del artículo 7º por parte de la comandancia, porque tiene varios párrafos también. El artículo 8, el Ministerio de la Niñez dice que se reitera sobre la dependencia encargada de búsqueda y localización de personas, que tenga el estatus de dirección general en vez de dirección nacional. Sería otra vez la comandancia la que nos diga qué hacer con ese artículo. El artículo 9 habla de la capacitación. Desde el Ministerio de la Niñez se sugiere que el plan de capacitación para búsqueda y localización de personas sea elaborada por el Consejo Nacional de Personas Desaparecidas. Ahí van a ver la nueva redacción. Artículo 9, si podemos poner el artículo 9. Ahí. De la capacitación. ¿Puedes pasarle al Ministerio del Interior? Si quieren hacer uso de la palabra, autora. Con respecto a eso, decimos que de la capacitación de gestionar cooperación o realizar jornadas de capacitación y formación
especializada en búsqueda y localización de personas desaparecidas, con el objeto de fortalecer las capacidades técnicas y humanas para la atención integral de los casos en los cuales se interviene y para el logro de los objetivos propuestos en la presente ley. El plan de capacitaciones será elaborada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, CONADE. Ahí, eso es lo que modifica un poco el artículo 9. Sí, es la propuesta que colocamos en el cuadro comparativo, doctora. Sí. ¿La Sí. comandancia? La Dirección General. Bueno, entonces tendríamos en El cuenta departamento de esas modificaciones anteriores, ¿verdad? Modificación. Pasamos al artículo 10. Habla del sistema de alerta MAFE. El Ministerio de la Niñez reitera sobre la dependencia encargada nuevamente de búsqueda de localización, tomando en cuenta lo que dice la propuesta del Ministerio del Interior. Sería ahí esa modificación de dirección general nuevamente, hacer la modificación que nos va a proponer la comandancia. Agregar nuevamente eso. Pasamos al artículo 11 de la denuncia de desaparición de personas y obligación de comunicar. Disculpen, ¿podríamos volver al artículo 10, por favor? Y Sí. antes de referirme al mismo, quería saber si no hubo oportunidad o no se consideró pertinente incorporar las modificaciones sugeridas por CONATEL. Ahí. Perdón, doctor. Sí, al inicio dijimos que no, todavía no incorporamos, pero íbamos a utilizar este espacio para agregar. Ah, correcto. Gracias. ¿Qué metodología sugieren que...? Voy a leer la propuesta que hizo CONATEL. Sí, Estoy teniendo. le puedo, si me puede acompañar. Sí. En el primer párrafo, bueno, es una cuestión que ustedes van a dirimir, ¿verdad? En el segundo párrafo, déjenme ubicar, me refiero a la propuesta de la derecha, digamos. Creo que Sí. son muy similares, ¿verdad? Primero, en el primer párrafo termina diciendo, disponiendo la utilización de los canales institucionales de las reparticiones estatales, así como en los medios de comunicación masiva, y CONATEL propone agregar, y a través de los prestadores de servicios de telecomunicaciones, y sigue la frase diciendo, para la difusión de la misma. Así mismo, esa propuesta tenemos también Correcto. desde la comisión. Ok, perfecto. Pero no agregamos aún al cuadro. Comprendo. O sea que sí habría posibilidades de agregarlo. Voy a leer para que todos los presentes también estén al tanto de cuál es la propuesta. Así como dijo el doctor, sería el primer párrafo. Lo que está ahí es un comparativo, pero solamente es de forma en donde dice dirección general, que lo que se cambió de dirección nacional a general. Más nada no se cambió en ese cuadro comparativo. Ahora lo que voy a leer sí es sustancial lo que hace CONATEL. Créase el sistema de alertas denominado MAFE y facúltese a la DNPD, previa autorización de la persona denunciante, a activar el sistema de alerta MAFE, disponiendo la utilización de los canales institucionales de las reparticiones estatales, así como en comunicación masiva y a través de los prestadores de servicios de telecomunicaciones,
para la difusión de la misma. Ahora lo que voy a leer es un párrafo que agrega nuevo. Los prestadores de servicio de telecomunicaciones deberán adoptar las medidas necesarias y proveer los medios que permitan la activación, difusión, entre paréntesis, transmisión y desactivación de la alerta MAFE en las condiciones establecidas en la reglamentación respectiva de acuerdo a las características de cada servicio, debiendo adecuar y de ser necesario complementar sus sistemas de telecomunicaciones para tal fin. Sería un agregado y luego ya se mantiene toda la redacción posterior. La alerta MAFE se activará en los casos de desaparición de niños, niñas, adolescentes y personas adultas basándose en criterios de riesgo que determinen que la vida o seguridad de las personas desaparecidas está en peligro inminente según los siguientes párrafos mínimos. Y va citando ABC y el siguiente párrafo. Doctor. Una puntualización, tuvimos un error de tipeo. En el primer párrafo, disponiendo la utilización de los canales de las reparticiones estatales, así como en los medios de comunicación masiva. Ahí hubo un error de tipeo. Y a través de los prestadores de servicios de telecomunicaciones para la difusión de la misma, tal como lo expresó. Además del agregado del cual hice mención, lo que viene a constituirse en el segundo párrafo, a juicio de Conatel, podría ser suprimido. El segundo párrafo dice: la alerta por medio de los servicios de telefonía regulados en la Ley de Telecomunicaciones podrá incluir aplicaciones digitales en forma de texto, y continúa. En esencia, nuestros regulados no definen, o no está dentro del ejido de la regulación, incluir aplicaciones digitales. Entiendo que son apps. O sea, una app podría ser desarrollada, por ejemplo, por el Ministerio de Tecnologías de la Información, y eso directamente se coloca en las plataformas digitales. En todo caso, si se pretende mantener este párrafo, nuestra sugerencia sería: la alerta podrá incluir aplicaciones digitales, y sigue. O sea, la sugerencia es suprimir por medio de los servicios de telefonía regulados en la Ley de Telecomunicaciones. Entonces, nuestra sugerencia, si no se desea retirar el párrafo, sería: la alerta podrá incluir aplicaciones digitales, y sigue. Comisión de Tecnología. Sí, en relación a este artículo también, entre los informes que hemos recibido, me parece muy importante también agregar el tema de lo que expone el Ministerio de Educación y Ciencia y también Senadis. Ellos hacen énfasis a que la adecuación del sistema MAFE esté adaptada para las personas con discapacidad, independientemente de la discapacidad, ¿verdad? Ya sea auditiva, visual o intelectual. Eso dice el Ministerio de Ciencia y coincide también con Senadis. Sí, ellos proponen agregar un inciso o que se establezca en un artículo nuevo. Bueno, esa es la propuesta. Estaríamos entonces trabajando en ese artículo con la Comisión de Tecnología también y con Conatel, posteriormente enviando cómo quedaría ese artículo. ¿Alguna sugerencia? Ministerio del Interior. Seguimos entonces con el artículo de la denuncia de desaparición de personas. 11. Sí, y obligación de comunicar, artículo 11. El Ministerio de la Niñez agrega dentro de este artículo al sistema 911. Sería una de las modificaciones. Ministerio de la Niñez.
puedo leer lo que dice el Ministerio. En su informe se incluye al sistema 911 como medio de denuncia y que la alerta deberá ser activada sin dilatación por la Policía Nacional. Una vez recibida la denuncia y verificado que el caso encuadra en los criterios para elaborar con la búsqueda, se habilitarán canales seguros y anónimos para que la ciudadanía pueda aportar información útil. Se habilitan canales de comunicación que faciliten la propuesta y coordinación inmediata ante la denuncia de desaparición de personas. Ministerio del Interior. Sí, acá hay un agregado que sugerimos, que es que cualquier persona pueda denunciar, de modo de ampliar los canales de denuncia y no generar restricciones que retrasen el inicio de la búsqueda, ¿verdad? Por eso también se admite lo de personas no identificadas, anónimas, las denuncias anónimas. Doctora, en ese caso, ¿usted quiere que se agregue un párrafo nuevo con esa explicación? Se agregó. Ahí ya está, la denuncia de personas no identificadas, o sea, anónimas. La alerta se activará sin dilatación por la Policía Nacional una vez recibida la denuncia y verificado que el caso encuadra en los criterios para colaborar con la búsqueda. Se habilitarán canales seguros y anónimos para que la ciudadanía pueda adoptar información útil. Y abajo, más abajo, si se puede bajar más, son el último párrafo del 11. Se habilitarán canales de comunicación que faciliten la propuesta de coordinación inmediata ante la denuncia de desaparición de personas. ¿Quedaría así, doctora? Sí. ¿El Ministerio de la Niñez quiere aportar algo? No, la modificación también radica en que la propuesta originaria indicaba la dependencia policial que reciba la denuncia, y lo que sugerimos es que quien reciba la denuncia comunique al departamento de búsqueda, ya que la denuncia puede ingresar por el sistema 147 o el 911. ¿La comandancia? ¿Comandancia? ¿Estamos? ¿Conatel? ¿Comandancia? Sí. Hola. ¿Me escuchan? Sí. En relación a la denuncia, si bien la dependencia policial que reciba la denuncia deberá comunicar inmediatamente a la Dirección Nacional de Búsqueda, que sería el departamento de la policía. O sea que la denuncia es instantánea. Recibe una dependencia de la policía en ese párrafo. Y en lo que se refiere a través del sistema 911 no sería una denuncia conforme a lo que establece el artículo 289, denuncia ante la policía. Sería más una comunicación, no una denuncia, si se va a hacer a través del sistema 911. Yo entiendo que es porque deben poner a conocimiento de la policía, sí. Cualquiera sea el medio, dice. Entonces, no tiene el rigor de una denuncia, pero sí ya pone a conocimiento y ya sirve para iniciar. Eso es lo que se quiere decir, que por cualquier medio que llegue a conocimiento de la autoridad, una desaparición de persona es suficiente para activar el mecanismo. Después se puede ir recogiendo más datos para convertir eso en una denuncia. La gente normalmente habla de denunciar cuando llama al 911. Sí. En rigor, jurídicamente no configura, no constituye una denuncia, pero sí es una noticia, ¿verdad? La desaparición no siempre es una noticia criminis, pero se decidió generar una investigación. Después sería una noticia criminis de acuerdo al resultado de qué pasó, pero es una noticia que ponen a conocimiento de la autoridad.
referente a ese punto, para pulir nada más la redacción. Si bien allá, la dependencia policial que reciba la denuncia, siguiente tenemos en dicha comunicación, entre comunicación y denuncia, se deberá constar la siguiente información. Todos esos puntos, nombre y apellido, detalle, si bien esa es una definición de datos personales, que está en la 6534. Y estuve viendo también en algunos artículos, se hace mención de datos, y datos no es sinónimo de datos personales, para agregar la figura legal de datos personales. Después, en el punto G, datos de la autoridad pública o judicial que comunique la denuncia. Estuve viendo que en un punto se hizo mención de la figura de confidencialidad. Esa palabra tampoco está definida. Tendría que ser información pública secreta o de carácter reservado, conforme a la 5282. Para agregar esos puntos. De la comandancia estaríamos recibiendo entonces esas modificaciones o aclaraciones. También se agrega en el último párrafo: la alerta será activada sin dilatación por la Policía Nacional una vez recibida la denuncia y verificado que el caso encuadra en los criterios. Para colaborar con la búsqueda se habilitarán canales seguros, ese estamos, ¿verdad? Canales seguros anónimos para que la ciudadanía pueda aportar. Eso ya leímos que mantenemos. Serían en los otros incisos el volver a revisar. Sí, para agregar otro punto, en el punto I del artículo 11, para activar el sistema de alerta, incluida la publicación, para pulir las definiciones: difusión, publicación, comunicación, independientemente del formato electrónico o soporte. En el artículo 11 que usted recién acaba de mencionar, ¿será que ustedes nos pueden hacer esa propuesta de modificación a la cual están planteando y esta semana nos pueden hacer llegar o van a necesitar de más tiempo? Por favor. Gracias. Pasamos al artículo 12. Recursos presupuestarios. El Ministerio de Educación habló en relación a este artículo y también el Ministerio de la Niñez hizo modificaciones y el Ministerio del Interior. El Ministerio de Educación Sí, buenas tardes. En relación a los recursos presupuestarios, ¿verdad? Quisiéramos que se ahonde un poquito más también en cuanto a la definición. Vemos que el Ministerio de la Niñez hizo un poco más extensa lo que es el artículo en sí, ¿verdad? No sé si el Ministerio del Interior tiene algo que acotar en relación a las recomendaciones también que agregaron en este artículo. Bueno, hay una propuesta del Ministerio del Interior que se tuvo en cuenta, veo acá en la propuesta de modificación. Los recursos presupuestarios, las instituciones que conforman la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas dependiente de la Policía Nacional deberán contar dentro de sus respectivos presupuestos, acota eso para cada institución, con líneas de acción presupuestarias independientes y prever los recursos presupuestarios para realizar su labor de manera efectiva.
La ley del presupuesto general de gastos de la Nación deberá prever los recursos necesarios para su funcionamiento. Para su funcionamiento tiene que ser el funcionamiento de las instituciones afectadas al cumplimiento de la presente ley, incluyendo la adquisición de equipos y tecnología, recursos humanos, capacitación, conforme a un plan de mejoramiento elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Lo que se busca acá es que si esto vamos a dar, tenemos intención de que funcione, hay que aclarar las cosas que se necesitan para que se presupueste específicamente. De lo contrario va a quedar así como un montón de leyes que tenemos que dicen deberán tener un fondo, se deberá establecer un fondo y nunca se estableció porque nunca se dijo qué es lo que se tiene que cubrir. No hay posibilidad de calcular el quantum, ¿verdad? Entonces, por eso es que se buscó especificar un poco más a qué se refiere cuando se habla de recursos presupuestarios. Creo que ya tuvieron en cuenta ahí en la redacción que hicieron. Comandancia. Y nuevamente aclarar ahí, ¿verdad?, que es el Departamento de Búsqueda, no la Dirección General. Eso cambiaríamos en toda la redacción que esté una vez. ¿Alguien más? ¿Alguna sugerencia, Conatel? Más que nada una inquietud en lo que se refiere a la interpretación. Como les había comentado, desde Conatel tuvimos algunas interacciones, algunas reuniones ya con nuestros regulados y todos nos han preguntado si el gobierno cubriría los costos de lo que significaría determinadas adecuaciones. La respuesta de Conatel fue que esta era una carga social y que los costos serían un aporte, digamos, de las empresas privadas a este proceso. ¿Eso queda claro o podría con este artículo pretenderse que el sector privado le exija al gobierno tener presupuestados los fondos para cubrir ciertas adecuaciones en sus equipamientos? Esa es la duda que me surge. Así como usted mencionó, doctor, nosotros habíamos tenido anteriormente una reunión con relación a ese punto. Era el mismo proyecto que se había rechazado acá en la Cámara, ¿verdad? Que también, no sé si usted estuvo presente esa vez, en donde se habló exactamente lo que usted está diciendo, de que sería un aporte social de las telefonías. Pero cuando eso nosotros vamos a aclarar de que este mismo proyecto, o sea, más o menos el mismo, ¿verdad?, se había rechazado en la Cámara de Senadores y en ese tiempo nosotros ya habíamos estudiado todas esas partes y esa fue la respuesta que se había dado. Pasamos al artículo 13. Cooperación del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones y Difusión Masiva. El Ministerio de la Niñez tomó en cuenta lo que propuso el Ministerio del Interior, teniendo en cuenta este cuadro. Y se fue agregando también que la alerta se difundirá de forma inmediata a través de los siguientes medios. Y tenemos varios incisos que dice medios de comunicación, televisión, radios comerciales y comunitarios, prensa escrita, B, redes sociales, portales digitales oficiales, C, mensajes de texto y notificaciones móviles a través de convenios con operadoras telefónicas, de pantallas digitales en espacios públicos, terminales, rutas, entidades bancarias, farmacias, etcétera, aplicación móviles del Estado y sus instituciones, F, plataformas de geolocalización y entrega dirigida de carteles según proximidad geográfica, modelo ADAM.
y el Ministerio del Interior y la CONATEL establecerán las reglamentaciones que garanticen la gratuidad de la difusión de los medios señalados. CONATEL. A ver, no conocía esta redacción. La redacción original estaba dirigida a una cooperación interinstitucional solamente, no vinculada al sector privado ni a los medios de comunicación. Este listado, sin hacer todavía un juicio de valor sobre el listado en sí, quizás sea más apropiado colocarlo en el artículo 10 que hablábamos anteriormente. Sí quiero señalar que CONATEL no tiene ninguna potestad para establecer la gratuidad de la difusión. Eso es potestad exclusiva de ley. Nosotros no podemos desde CONATEL emitir una reglamentación que determine la gratuidad de comunicaciones. Doy como ejemplo las llamadas al sistema 911. Su gratuidad está establecida por una ley, no por una reglamentación de CONATEL, así que, y quiero creer que el Ministerio del Interior tampoco tiene esas facultades. Pero me circunscribo estrictamente a las facultades de CONATEL. No tenemos las facultades de, a través de reglamentaciones, tiende a ser resoluciones emitidas por el directorio de CONATEL, de establecer gratuidad de ninguna naturaleza en la prestación de servicios de telecomunicaciones. Veo también que aparentemente, si se están tomando como medios de comunicación lo que nosotros llamamos servicios de telecomunicaciones, que serían televisión, radio, comercial y comunitario. Cuando dice mensaje de texto, ahí entramos en definir cómo queremos que opere esta ley. En términos técnicos, cuando se trate de las empresas de telefonía móvil, se van a tener que hacer inversiones para poder desarrollar una plataforma que técnicamente se llama Cell Broadcast, que es para justamente la emisión de estos mensajes de tipo alerta. Y acá entramos en una contraposición: ¿va a ser una obligación o se va a hacer a través de un convenio con las operadoras de telefonía móvil? Y si es un convenio, entramos ya en el tema de quién corre con los costos. La interpretación que teníamos de CONATEL era que la ley iba a imponer, nos referíamos hace unos instantes al respecto, que iba a imponer una obligación, una carga social o una contribución, digamos, a una carga pública. Si nos abrimos a un convenio, ahí pierde sentido esa imposición. Entonces, me parece que desde CONATEL por lo menos pediríamos un tiempo para analizar esto. Las opiniones muy preliminares son las que acabo de esbozar. Quizás esté mejor ubicado en el artículo 10 y que hay que revisar este listado, y principalmente nosotros no tenemos facultades, reglamentación mediante, para establecer gratuidad de prestación de servicios de telecomunicaciones. Gracias, doctor. ¿Ministerio del Interior? Sí. En realidad, en el decreto de creación del organismo ya se estableció este tema de la gratuidad de la difusión, y si esto va a estar en la ley, con eso se salva cualquier cuestión de discusión, ¿verdad? Porque si se toma como una carga social. Ahora sí, el listado tal vez se podría revisar y coordinar, pero en nuestra experiencia, ni los medios de comunicación masiva o telecomunicaciones se niegan a difundir cuando se les pide, y hasta ahora no había una ley. O sea, todos los temas de búsqueda, en nuestra experiencia, se publicaba por las redes sociales, luego que no, pero también los medios de comunicación, televisiones, prensa escrita, todo lo han hecho siempre a un pedido, ¿verdad? Nunca pidieron o dijeron que eso se tiene que pagar, pero normalmente cuando se pone en la ley, esto adquiere inmediatamente su condición de aporte social, y tampoco es una cantidad imposible de cubrir, ¿verdad? Porque tenemos los números que no son, como se dice, que son cantidades exuberantes. ¿Podríamos trabajar entonces en el listado, doctora? Voy a trabajar para
ir corrigiendo eso con Conatel un poco. Gracias, doctora. Artículo 14 de la obligación de las empresas de telefonía y resguardo de datos personales. Este sería un nuevo agregado. Ministerio de la Niñez. Sí, una sugerencia de incluir un articulado sobre todo la obligación de poder tener de las telefonías la información de datos de geolocalización, ¿verdad? Que vimos en la experiencia de otros países. La redacción dice de la obligación de las empresas de telefonía y resguardo de datos personales. Las empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil deberán, a requerimiento del juez competente, proporcionar de manera inmediata y en un plazo no mayor a 12 horas desde la recepción del requerimiento judicial el registro de últimas llamadas y datos de geolocalización de la persona desaparecida, exclusivamente con el fin de coadyuvar a la localización oportuna. La información deberá ser remitida en formato electrónico estandarizado, garantizando su integridad, trazabilidad y autenticidad. El acceso, tratamiento y conservación y transmisión de dichos datos se realizará con sujeción a las disposiciones legales vigentes en materia de protección de datos personales, preservando en todo momento su confidencialidad y evitando su utilización para fines distintos a los establecidos en el presente artículo. Cumplida la finalidad que motivó la entrega de la información, los datos deberán ser destruidos o devueltos conforme a las instrucciones del juez interviniente, dejando constancia documentada de dicho procedimiento. Prosigue, perdón. No, ese ya es otro artículo. Le damos la palabra a Conatel. De vuelta, solicito un poco de tiempo para interiorizarnos acabadamente de este texto. Sí les puedo comentar de que el registro de las últimas llamadas, el registro de detalle de llamadas es algo que normalmente las empresas de telefonía suministran. No sé en qué plazo, eso deberíamos hacer, una averiguación. Las conversaciones, las empresas de telefonía, salvo en los casos reglamentados de interceptación legal de comunicaciones, ellos no tienen facultades para grabar conversaciones. Sí se hace en un procedimiento ex post, cuando un juez determina que una determinada línea telefónica tiene que ser interceptada legalmente, pero lo que no puede retrotraerse en el tiempo a hacer esa grabación o la información de la conversación. Eso está prohibido por la propia ley de telecomunicaciones. En cuanto a datos de geolocalización, sé que en este momento no se proporcionan ese tipo de datos. A lo sumo se proporcionan datos de cuál fue la radiobase o celda que se utilizó, así que habría que, en todo caso, analizar técnicamente. No digo que no se pueda, solo digo que va a requerir mayor tiempo para la adaptación de estos sistemas. Y así como decía hace unos instantes, de que ciertamente hay servicios de telecomunicaciones como los de televisión y radio que tienen, digamos, una inversión prácticamente cero para, activar y desactivar la alerta. En el caso de telefonía móvil, este tipo de sistemas sí tienen una inversión importante, tanto los de geolocalización como los del cell broadcast que hablaba hace unos instantes. Entonces, les adelanto que el registro de las últimas conversaciones, eso no va a ser factible. Y lo demás, bueno, llamadas sí hay registro de detalle de llamada, y los datos de geolocalización habría que ver en qué plazo se le puede dar en todo caso a las empresas para que implementen estas facilidades. No, sobre el punto sí, yo creo que ahí fue un error de tipeo, por eso cuando hice la lectura omití mencionar el tema de conversaciones, solamente referencié el tema de llamadas y datos de geolocalización. Ministerio del Interior. Conforme con la agregación del Ministerio de la Niñez. Comandancia. Agregarle ahí, ¿verdad? Si es que se puede. El requerimiento puede ser a través del agente del Ministerio Público también, y ese plazo, si es posible, reducir a un máximo de 2 horas, porque siempre nuestros casos son de urgencia, realmente.
Y también, para mí, que faltaría también agregar ahí el tráfico de datos. Sí, y suprimir lo que es las conversaciones. Estaríamos trabajando entonces en este artículo también, desde CONATEL, Ministerio del Interior y la Comandancia. Gracias. Gracias. CONATEL. Sí, me parece muy bien trabajar en el texto. Ya una apreciación, la geolocalización se dará en base al equipo terminal móvil, no de la persona desaparecida, por un lado. Y por otro lado, quiero recordar que el artículo 89 de la Ley de Telecomunicaciones dice: se establece la inviolabilidad del secreto de la correspondencia realizada por los servicios de telecomunicaciones y del patrimonio documental, salvo orden judicial. Con relación a la propuesta de modificación de la comandancia, con relación a la hora, doctora Teresa, usted dice que es viable, en vez de 12 horas desde la recepción del requerimiento judicial, que sea 2 horas. El tiempo de recepción es lo que hace que la comandancia, entiendo yo, ponga esas 12 horas, porque en realidad tendría que ser casi instantáneo, ¿verdad? Desde la recepción hasta que se publique ya pueden, esa demora de 12 horas ya nos puede llevar a la pérdida de información, pero también se está buscando que sea algo realizable, no algo imposible de cumplir. Lo que me estoy dando cuenta es que esta es una ley de creación, es una ley específica, y estamos incorporando muchas cuestiones procesales, unas cuestiones ya operativas, ¿verdad? Entonces, en eso sí tenemos que ser cuidadosos de ser lo menos posible que no nos impida que salga su ley de creación, ¿verdad? Así que lo que puso la comandancia, querría que baje más el tiempo, pero entiendo que lo han puesto conforme a la experiencia de la realidad del tiempo que les lleva. Sí, la comandancia propuso que de 12 horas se baje a 2 horas. A 2 horas. Creo que lo de 12 horas propuso el Ministerio de la Niñez. ¿Así es, doctora? Es la redacción que propusimos. Sí. O sea, sí, cuanto más pronto sea, es mucho mejor. Y si ellos creen que pueden, entonces que se haga las 2 horas. Perfecto. CONATEL, con relación a las horas, al tiempo. No tenemos una postura específica, va a depender mucho de qué sistemas se implementen de aquí en adelante, ¿verdad? Yo sé que el tiempo de respuesta es crucial, pero no conozco qué tan rápido los sistemas de las empresas de telefonía móvil pueden dar esa información. Con la infraestructura actual, obviamente si hay inversiones se puede mejorar ese tiempo. Pero eso es para la publicación. Dejamos pendiente entonces eso para análisis. Perdón, yo creo que estamos hablando de la publicación, no de que te den la información. Para la información no puede notar nada, nunca no es imposible. Pero para la publicación es que lo más rápido posible se vea y se sepa que se está buscando a esta persona. Este artículo en particular es el tiempo que tienen las telefonías para remitirnos la información, lo de la llamada y los datos de geolocalización. No van a poder. De la obligación de las empresas de telefonía y resguardo de datos personales. Dice las empresas prestadoras de servicio de telefonía móvil deberán, a requerimiento del juez competente, proporcionar de manera inmediata, en un plazo no mayor de 12 horas, desde la recepción del requerimiento judicial, el registro de las últimas llamadas, conversaciones y datos geolocalización de la persona desaparecida, exclusivamente con el fin de coadyuvar a su localización oportuna. Y así otros párrafos. Yo creo que hay situaciones en las que hay vínculos y acuerdos con la policía, también los investigadores, en que ellos en simultáneo van dando información. En los casos de secuestro es instantáneo casi, ¿verdad? O sea que técnicamente, si ellos ponen una persona ahí a que trabaje con la policía, suelen hacerlo rápido, pero si uno pide un informe,
con la formalidad de los oficios y todas esas cosas, normalmente no te dan en 12 horas, suele ser, pero yo creo que es una cuestión de conversar, porque se suelen hacer convenios con ellos para esos casos de suma urgencia, ¿verdad? Que la policía va a definir cuáles son, ¿verdad? Y se suele pactar con ellos y la información es instantánea casi, porque tienen esa capacidad. Pasamos al artículo 15, que es también un agregado de publicación de la imagen de niños que hace el Ministerio de la Niñez. La sugerencia realizada es publicación de la imagen de niños. En caso de tratarse de niños, niñas y adolescentes, se requerirá la autorización de los progenitores, guardadores o tutores legales para la difusión en los medios de comunicación y redes sociales. En caso de que los responsables del cuidado no otorguen su consentimiento, el registro y la publicación deberá ser ordenado por el juzgado de la niñez y la adolescencia. En caso de localizarse a niños, niñas y adolescentes, se deberá proceder inmediatamente a la eliminación de la publicación de búsqueda de las redes sociales y medios digitales de comunicación. Ministerio del Interior. De acuerdo. Pasamos al último artículo, que es de seguridad de la persona localizada, también un agregado al Ministerio de la Niñez. Una vez localizada una persona con vida, las instituciones competentes deberán precautelar la seguridad de la misma y salvaguardar las condiciones en las cuales será reintegrada a su familia o a su entorno social. En el caso de niños, niñas y adolescentes, el Ministerio de la Defensa Pública deberá verificar que no hayan sufrido vulneración de derechos y asegurar su bienestar. En el caso de adultos, se debe evaluar si la persona se encuentra en condiciones psicosociales para poder proseguir su vida de forma autónoma e independiente. Las autoridades deberán asegurar el seguimiento del caso y garantizar que la persona localizada no vuelva a ser vulnerada. Ministerio del Interior. Bueno, hay una dificultad con las personas adultas. No podemos hablar de reintegrarle a su entorno social. Hay personas que pueden querer no estar, ¿verdad? Entonces tendríamos que pensar un poco en alguna redacción que yo no digo, con la niñez sí o sí, a no ser que se pruebe que hubo una intención de abuso o maltrato, tienen que ser reintegrados, pero las personas adultas, a no ser que tengan una discapacidad ya por adulto, lo que sea, que tengan una discapacidad mental, no se les puede obligar a estar donde no quieren estar. Sí, saber, conocer su realidad y todo eso, pero no se puede. Tendríamos que buscar una redacción un poco más abierta. Gracias, doctora. Así dimos estudio a cada uno de estos artículos que hasta ahora teníamos las propuestas. Si bien no está la propuesta con ATER, sí vamos a incluir en este cuadro comparativo y estaríamos acercándole a los correos institucionales para, de acuerdo a eso, hacer esas revisiones pendientes. Tenemos todavía un mes de estudio para que entre al orden del día de la Cámara. Tenemos ese tiempo. También pasó a varias comisiones que creemos que vamos a tratar de consensuar. Margarita. ¿Alguien más quiere aportar algo? Bueno, en nombre de la Comisión de Familia, Niñez, Adolescencia y Juventud, que preside la senadora Elizarela Valiente, que por motivos personales no pudo estar acá un rato con nosotros, yo les agradezco su presencia, sus aportes, y la comisión, como dijo la compañera, les va a estar remitiendo a sus respectivos correos este cuadro para que ustedes puedan aportar ahí todas las modificaciones que ustedes plantearon en esta reunión, para que no haya ningún olvido en cuanto a lo que ustedes solicitaron. Muchísimas gracias por la presencia.